Muy bien. Vale, pues lo primero que vamos a hacer es vincular a nuestra biblioteca, ¿vale? Los archivos que os he compartido, que os tienen que haber ido llegando los links en los emails de recordatorio cuando os habéis registrado, ¿vale? De un WeTransfer. Lo que vamos a hacer es primero vincular esa carpeta aquí, ¿vale? Lo más importante al principio es que la carpeta está, ya sabéis, comprimida en zip, entonces la tendréis que descomprimir primero para poder utilizarla, o sea, para poder añadirla aquí, pero básicamente ese es el primer paso. Y luego lo que vamos a hacer es venirnos aquí al icono del más de la biblioteca, ¿vale? Y vamos a tener que buscar en nuestro ordenador dónde está esta carpeta, ¿vale? Para vincularla, simplemente. Probablemente dentro de la carpeta, cuando la descomprimáis, hay una carpeta que se llama exactamente igual. Entonces, por no tener como una dentro de otra, como si fuera una matriosca, entrar en la que ya contiene los archivos, ¿vale? Y esta es la que seleccionáis. Recordad que para seleccionar aquí no tenéis que hacer doble clic, tenéis que hacer simplemente un clic para que se quede marcado y ya le podéis dar a seleccionar carpeta, ¿vale? Y ya vais a ver que os aparece aquí dentro de la biblioteca, ¿vale? Construcción de mochila, Skilab, ¿vale? Y básicamente este es el primer paso. Ya veis que dentro os he preparado unas cuantas carpetas que vamos a ir utilizando y, bueno, lo que os comentaba, vamos a seguir un flujo de trabajo no con herramientas demasiado complicadas, que probablemente todos, si habéis utilizado Club, lo vais a ver, pero desde que tenemos el avatar, que en este caso es un avatar de una mochila, hasta tener todos los trims y todos los detalles aplicados, ¿vale? Ya os digo, no voy a entrar en render porque necesitaría otras 2 horas, probablemente, pero, pero sí, ese flujo de trabajo, ¿vale? Entonces, nada, vamos a abrir primero la carpeta número 1 de avatar y os empiezo a comentar cómo he planteado este flujo de trabajo, ¿vale? Dentro vais a ver que tengo dos archivos. Voy a empezar con la que pone Curve Backpack Avatar No Lines, ¿vale? Que esta es la que tiene 2 líneas. Ya veis que la extensión es AVT, que son los avatares de aquí de Clo, y simplemente podéis venir, hacer doble clic y os aparecerá en vuestro espacio de trabajo, ¿vale? Voy a ocultar la biblioteca. Recordar que para ocultar la biblioteca con atajo de teclado es la Y en el teclado, ¿vale? Que es bastante útil, sobre todo para ganar espacio y ver un poco mejor. Y este avatar lo he creado fuera de Clo, ¿vale? Al ser hard modeling, lo que voy a utilizar de base lo he creado específicamente para este tutorial, pero recordad que siempre podéis ir a nuestra página de Connect, ¿vale? Que es nuestro, digamos, eh, almacén de archivos 3D, que hay muchos gratuitos que están bastante bien, y luego los podéis vincular. Ya veis aquí tengo la pestaña de Connect, ¿vale? Que es donde vais a poder apreciar y descargar y utilizar todos estos archivos, ¿vale? Entonces, bueno, de ahí también podéis sacar avatares. Yo este ya lo he hecho para vosotros, os lo podéis colar, es regalo mío. No estoy muy seguro cuántos litros creo que son 25 litros, pero bueno, ya sabéis que podríais seleccionarlo, podríais hacerlo más grande, más pequeño, entonces, bueno, os puede servir. Vale, lo primero que os voy a enseñar para sacar unos patrones desde este avatar es la herramienta de esta que está aquí, que es la de aplanar, ¿vale? Básicamente esta herramienta funciona mientras nosotros dibujemos sobre nuestro avatar, nos va a sacar un patrón aplanando este avatar, ¿vale? Y lo que voy a hacer es dibujar varias partes, digamos que van a ser las partes principales de la mochila, para que luego al aplanarlas y al extraerlas ya salgan cosidas, sin tener nosotros que estar cosiendo y que vaya todo un poquito más organizado, ¿vale? Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser venirme aquí y coger dentro de mis herramientas de 3D la herramienta del lápiz 3D Avatar, ¿vale? Es importante no lo confundáis con este de aquí arriba, que sé que se parece bastante, que es la herramienta de dibujar, pero este caso es el del modelo, ¿vale? En este caso, esta herramienta nos serviría para dibujar sobre los patrones, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar primero con esta herramienta, con la del lápiz 3D Avatar, y ya veis que cuando pasáis por encima del avatar nos aparece un punto, y si habéis utilizado la herramienta de dibujar polígonos, líneas internas en los patrones, funciona bastante parecido. Si hacemos clic izquierdo sobre nuestro avatar, nos va a ir dibujando puntos, ¿vale? Si quisiéramos eliminar los puntos uno a uno, cada uno que hemos creado, por ejemplo, si solo quiero borrar los 2 últimos, podemos hacer clic en suprimir en nuestro teclado y nos va a ir borrando solo el último punto, ¿vale? Esto es importante porque si le diéramos a escape, nos borraría todas las líneas, ¿vale? Entonces son maneras de ir trabajando. Y luego, si lo que quisiéramos, por ejemplo, es una curva, podríamos presionar control en nuestro teclado y al hacer clic izquierdo con el control apretado en mi teclado, vais a ver que en vez de un punto negro aparece un punto rojo, ¿vale? Que es un punto de curva y vamos a poder ir haciendo curvas más estilizadas, ¿de acuerdo? Vale, entonces vamos primero a practicar. No os preocupéis si a cada uno nos sale de una manera, simplemente lo que quiero es que practiquéis con la herramienta y veáis cómo funciona para luego aplanarlo.
porque luego el otro archivo que tengo preparado para vosotros con las líneas es para que todos tengamos los mismos patrones, ¿vale? Y no nos perdamos y tal. Yo os dejo libertad total. Si queréis hacer vuestros propios patrones, vuestro propio diseño, lo podéis hacer. No vais a tener mucho problema. Simplemente vais a tener que ir buscando formas de coser, descoser y quizás distintas a las mías, pero lo podéis hacer, ¿vale? Yo de momento lo que voy a hacer es algo que no os he dicho de esta herramienta, es que si apretáis Shift en vuestro teclado, ¿vale? La flechita para arriba de toda la vida, vais a ver que os salen las coordenadas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si lo que quiero es dividir mi avatar por el centro, lo más fácil es que presione Shift, veis que ya me aparecen las líneas, y así puedo crear, por ejemplo, de aquí, siguiendo la línea, ¿vale? Sin dejar de apretar el Shift, la mitad de mi modelo o de mi avatar. Esto nos va a ser útil después porque en el momento de crear los patrones solo tenemos que crear la mitad y los otros los haremos simétricos, ¿vale? Para que se cosan automáticamente, para que tengamos que trabajar la mitad, por así decirlo, ¿vale? Muy bien. Lo siguiente que voy a hacer es, ahora que lo tengo dividido por la mitad, por ejemplo, puedo darle que sea el patrón que va a ir en el trasero y el patrón que va a ir en el delantero, ¿vale? Entonces puedo venirme aquí, puedo utilizar los mismos puntos que he dibujado o en cualquier sitio de la línea, ¿vale? Y lo mismo, apretando Shift, puedo utilizarlo para ir recto, ¿vale? Hay veces que dependiendo de cómo esté subdividido el avatar, ¿vale? De los polígonos que forman este avatar, haga curvas raras. Por ejemplo, dejadme que lo enseñe. Si yo me viniese desde aquí, le doy a Shift y me vengo a la línea, por ejemplo, y hago clic, puede ser que haya veces que me pase esto, ¿vale? Que me diga que las líneas se cruzan, que le cuesta interpretar las líneas, ¿vale? Entonces, en estos casos, lo mejor es hacer más puntos, digamos, para acercarnos a dónde queremos terminar la línea. Este es un consejo que, bueno, a mí me funciona bastante bien, si no es simplemente cuestión de volver a probarlo, porque muchas veces, ya os digo, si con una diferencia de 0,1 milímetros incluso, puede ser que la línea salga bien o salga mal. Entonces, por ejemplo, yo me voy acercando hacia aquí y cuanto más me acerque, más puntos voy haciendo hasta que termino en la línea, por ejemplo, hago clic y veis, aquí sí que me crea ya la línea y me la crea bien, ¿vale? Algo importante también a tener en cuenta es que todas estas líneas pueden ser editadas a posteriori, ¿vale? Con la herramienta de editar lápiz 3D, que ya sabéis que la mayoría de herramientas en CLO funcionan con la herramienta que hace algo y la herramienta que te ayuda a editar ese algo, ¿vale? Entonces, como no podía ser de otra manera, estas líneas se editan con el editor del lápiz 3D, ¿vale? Entonces, por ejemplo, con esta herramienta podría coger un punto y bien moverlo, podría seleccionarlo y borrarlo para que fuera una línea totalmente recta, etcétera, ¿vale? Pero vamos, simplemente es porque lo sepáis. En este caso la línea está bien y funciona y ya está, y para adelante, ¿vale? Voy a seguir utilizando el lápiz 3D, como os decía, voy a dibujar, por ejemplo, una línea aquí delantera. Vais a ver que lo que estoy dibujando es muy parecido a lo que vamos a utilizar luego, simplemente para que cojáis un poquito de soltura, utilizar la herramienta utilizando Shift, haciendo clics en las líneas para que vayan a su sitio, etcétera, ¿vale? Yo, por ejemplo, tengo esta aquí, imaginaos que le quiero poner un bolsillo en el lateral, le podría dibujar una línea aquí en el lateral. Y si luego en el frontal quiero dibujarle, por ejemplo, líneas más curvadas, puedo utilizar control, ya sabéis, dejando apretado el control en el teclado para hacer estas líneas curvas, ¿vale? Y, por ejemplo, si quiero unir este de aquí hasta aquí, ya sabéis, hacéis clic para terminar en otra línea y la línea termina automáticamente, ¿vale? Entonces, con estas líneas veis que al final lo que he ido haciendo ha sido crear formas cerradas sobre nuestra superficie, ¿vale? Entonces tengo esta forma cerrada, esta otra, esta otra, esta otra, esta otra. Al final, esto es lo que va a interpretar la herramienta de aplanar, ¿vale? Si yo ahora me vengo aquí y cambio la herramienta de aplanar, ¿vale? Vais a ver que cuando paso por encima, estas son las secciones que me deja coger para convertir en patrones, ¿vale? Pero antes de continuar, para todos empezar, como os he dicho, desde el mismo punto, voy a venirme a la biblioteca, ¿vale? Y igual que os he dicho que tenía un archivo que se llama No Lines, al final pone no líneas, vamos a utilizar el otro, ¿vale? Que pone Curve Backpack Avatar, pero este ya viene con las líneas definidas para todos empezar con los mismos patrones. Entonces hacemos doble clic, podemos venirnos aquí, aquí ya sabéis que le podemos dar a abrir de manera que este va a desaparecer y solo nos va a abrir el nuevo que estemos abriendo y le damos a OK, ¿vale? Entonces, bueno, me había ido un poco para arriba, pero ya veis que las formas son bastante parecidas, ¿vale? Voy a cerrar aquí la biblioteca, ¿vale? Y desde aquí ya puedo empezar a aplanar o a extraer estos patrones, ¿vale? Para hacer esto podríamos hacerlo simplemente haciendo clic y dándole a Enter. De hecho, ya veis aquí que al lado de nuestra herramienta nos explica lo que tenemos que hacer, seleccionar las áreas que se van a aplanar y luego presionar Enter. O seleccionar varias a la vez. Yo prefiero seleccionar varias porque así ya todas van cosidas automáticamente, ¿vale? Entonces voy a apretar Shift en mi teclado, ¿vale?
y voy a ir haciendo clic en las zonas que quiero aplanar, ¿vale? Veis que se quedan las zonas amarillas, ¿vale? Y una vez las tengamos todas, hacemos press Enter en el teclado y automáticamente nos va a extraer en nuestro 2D los patrones, ¿vale? Y como os decía, lo bueno de esto es que si nos venimos a la herramienta de editar costura, ¿vale? Vais a ver que ya todos los patrones están cosidos entre sí, ¿de acuerdo? Entonces, nada, los voy a organizar, vamos a organizarlos un poco, vamos a limpiarlos de estos puntos y de segmento que no me hagan mucha falta, ¿vale? Y nos ponemos a construir la mochila. Entonces, voy a seleccionar la herramienta de mover patrones, ¿vale? Y voy a colocarlos un poco para entender qué está pasando. Este sería este patrón, ¿verdad? Este es el que va abajo, el del lateral, este es todo el perímetro lateral y esta sería la mitad de la espalda, ¿vale? Sería una cosa así, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer ahora, voy a coger la herramienta de editar patrón, que ya sabéis que es esta, la segunda de la primera columna de la herramienta de 2D, para poder seleccionar puntos individualmente y lo que voy a hacer va a ser limpiarlos. Entonces, hay algunos que si lo que quiero es que sean líneas rectas, como por ejemplo en este caso, ¿vale? Quiero que sea una línea recta, este punto no me hace falta, ¿verdad? Entonces, puedo cogerlo y simplemente darle a suprimir en el teclado y ya me queda esa línea completamente recta, ¿vale? Lo mismo va a pasar con estos tres, puedo seleccionar varios a la vez haciendo clic y manteniendo, ¿vale? Para hacer una selección grupal, aprieto suprimir y los voy limpiando, ¿vale? Lo mismo con esta parte de abajo de aquí, este punto de aquí arriba, ¿vale? Vais viendo que la línea recta las estoy dejando limpias. Y ahora cuando ya me quedan este punto que en realidad es una curva, estos tres o estos de aquí, los voy a convertir a puntos de curva, ¿vale? Esto significa que va a mantener la información de esa curva, ¿vale? Porque si los borrásemos, nos va a unir los dos puntos contiguos y los va a unir con una línea recta. A nosotros nos interesa que esta información de forma siga ahí, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es seleccionarlos con esta herramienta de editar patrón, ¿vale? Puedo hacer una selección grupal, hago clic derecho sobre uno de estos puntos y convertir punto de curva, convert only, ¿vale? Estas dos opciones que hay, ya que están aquí os las explico porque es algo relativamente reciente. Mantener curva lo que va a hacer es que si tenemos esta curva aquí, va a convertir este punto a punto de curva y luego va a añadir puntos de curva adicionales para que la curva sea exactamente igual, no cambie nada. Y sin embargo, el de convertir solamente o convert only, lo que va a hacer es que ese punto lo convierta en punto de curva, pero no mantiene la curva. O sea, que puede pasar que haya algún cambio, ¿vale? Respecto a la forma original, ¿vale? En este caso, podemos darle a convert only porque me da un poco igual la que vaya a cambiar. Ya veis que no va a cambiar demasiado. Entonces, si hago convert only, ya veis que la forma se mantiene bastante, ¿vale? Y voy a hacer lo mismo con el resto. O sea, hago este grupo, por ejemplo, convertir en punto de curva, convertir en punto de curva y convertir en punto de curva. ¿Vale? Entonces ya veis que tenemos los patrones básicos, pero limpios de cualquier punto que no necesitemos. ¿Vale? Entonces, ahora lo que vamos a hacer va a ser duplicarlos, ¿vale? Hacerlos espejo. Para esto lo que necesitamos es coger la herramienta de mover patrones, ¿vale? La de seleccionar los patrones típica. Seleccionamos todos y podemos hacer clic derecho sobre uno de ellos y veis que hay una herramienta aquí que se llama patrón simétrico con costuras, que el atajo de teclado es control D, que es bastante útil, ¿vale? Dentro de la sección de clonar patrón con edición vinculada, ¿vale? Entonces le damos aquí, al final, perdonadme, le damos aquí, vais a ver que aparece el fantasma de dónde lo queréis colocar, entonces simplemente podéis iros al otro lado, colocarlo de manera simétrica y como el avatar está colocado, digamos, respecto al centro de coordenadas dentro del espacio 3D, veis que en el 3D también lo coloca en el otro lado automáticamente, ¿vale? Entonces tenemos ya todos los patrones colocados y lo único que nos haría falta sería coser las mitades, porque eso sí que no están cosidos, ¿vale? Si nos vamos a la herramienta de editar costura, veis que están los centros sin coser, que en realidad no necesitamos coserlos, necesitamos unirlos, ¿vale? Y en la espalda igual, ¿vale? Y lo que necesitaríamos coser sería la parte de abajo y la de arriba, pero ahora os cuento cómo va a ir la mochila, ¿vale? Y vemos qué vamos haciendo. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser seleccionar la herramienta de mover patrones, voy a coger la mitad de la espalda y la voy a colocar aquí, y voy a utilizar ahora la herramienta de editar patrón para coger esta mitad, por ejemplo, de la parte delantera, ¿vale? De este patrón, hago clic derecho sobre el centro y le digo unir, ¿vale?
Entonces, esto ya sabéis, nos sigue manteniendo la simetría, aparece esta línea de puntos, lo que significa que las dos mitades están conectadas. Si yo hago cambios en uno, hace cambios en la otra mitad, ¿vale? Pero nos deja solo un patrón, ¿vale? Y con este del trasero vamos a hacer lo mismo, sin embargo, aquí está pasando algo. No sé si se puede apreciar, igual no, porque, bueno, la resolución que tiene el compartir pantalla es la que tiene, pero la línea al centro no es totalmente vertical. Entonces, si le damos a unir, va a estar un poco girada y para no tener que girarla luego me puedo adelantar ahora, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es, utilizando la herramienta de mover patrones, ¿vale? La primera de todas, si hacemos clic derecho en el patrón y le damos a rotar, vais a ver que tenemos distintas opciones y una de ellas es rotarla según el eje Y, que en este caso sería el eje vertical, ¿vale? Entonces, clic derecho, rotar, eje Y, ¿vale? Y vais a ver que cuando paséis por encima de la línea, en este caso es mínimo, pero bueno, aquí se puede apreciar un poco, ¿veis? Hay una diferencia, hay una diferencia entre dónde se le va a poner y cómo está antes, ¿vale? Entonces, pasáis por encima de la línea que queréis colocar vertical, hacéis clic izquierdo y os la coloca de manera vertical, ¿vale? Y ahora que ya sí tenemos las líneas verticales, podemos irnos otra vez a la herramienta de editar patrón, clic derecho en la línea central y unir, ¿vale? Entonces así ya tenemos nuestros patrones base, digamos, de nuestra mochila. Antes de simular, aunque estén todos cosidos, yo os recomiendo una cosa, ya que es una mochila que es relativamente, no pequeña, pero es un objeto bastante... no es como una chaqueta, por ejemplo, es a lo que me refiero, que no son patrones muy grandes, os recomiendo que bajéis la distancia de partículas, ¿vale? Que ya de por sí, por defecto, está en 20, pero para las cosas que vamos a hacer nosotros, para que haga pliegues relativamente bien desde el principio, no haga colisiones y tal, lo voy a bajar a 10, ¿vale? Ya veréis que no va a haber ningún problema si cambiáis esto a 10, ¿vale? Nos va a dar más posibilidad de editar y de mover y tal. Y en este caso nos va a ser útil porque el ordenador no va a ir más lento, porque son patrones pequeños, y a nosotros nos va a ser útil, ¿vale? Y luego otra cosa que a mí me gusta hacer bastante, que esto quizás es algo, es algo personal, no sé al resto qué les parece. Si hay gente que ha utilizado Clo para hacer accesorios y bolsos e incluso zapatería y tal, sabéis que es bastante útil cuando empezáis a hacerlo, que es reforzar los patrones, ¿vale? Si hacéis clic derecho, ya sabéis que una de las opciones, bueno, podéis hacer clic derecho en el 3D o en el 2D, ¿vale? Ahora mismo tampoco lo mismo, pero la costumbre yo lo hago en el 3D. Hacéis clic derecho en uno de los patrones cuando los tengáis seleccionados y vais a ver que una de las opciones es reforzar, el atajo de teclado es control H, que es esta herramienta que os crea los patrones en naranja para que tengan menos caídas, estén como hinchados y tal. Esto nos va a ayudar bastante, sobre todo al principio, cuando estamos haciendo formas básicas o pliegues y cosas así, ¿vale? Entonces ya veréis que con la distancia de partículas 10 y los patrones reforzados, al simular vamos a tener nuestros patrones perfectamente colocados, ¿vale? Vamos a coser la parte inferior, ¿vale? Entonces podemos seleccionar en este caso la herramienta de costura segmento, ¿vale? Porque lo que voy a coser es esto de aquí abajo, esta abertura de aquí, que además son segmentos que ya hemos limpiado, entonces recordar que las direcciones son importantes aquí, si el piquete de costura aquí aparece en la derecha, significa que esta es la dirección, entonces en el otro lado tiene que ir al contrario, ¿vale? Siempre podéis tener en el 3D la referencia, ¿vale? Para veis que así los hilos están completamente paralelos y así están cruzados, o sea que así no estaría bien, tendría que ser así, ¿vale? Y una vez lo cosáis, simuláis y ya se os cierra. La parte de arriba no la voy a coser porque esta mochila la vamos a hacer de la manera siguiente. Va a ser una mochila enrollable, ¿vale? Os voy a intentar hacer un dibujo aquí para que sepáis por dónde vamos a ir. Va a ser una mochila enrollable, entonces esto va a salir hacia arriba, ¿vale? Luego la vamos a doblar por aquí, en este sentido. Y luego aparte va a tener dos cintas laterales con unos trims y dos clips o dos botones de presión aquí en la parte delantera, ¿vale? Entonces, esta parte de aquí no me interesa, no me interesa coserla porque de hecho vamos a tener que descoserla para alterar un poco los patrones, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es, utilizando la herramienta de editar costura, lo primero que voy a hacer, veis aquí que ya tenemos esta costura de aquí delante, que es la que va unida al delantero. Esta la voy a eliminar, esta de aquí, ¿vale? La selecciono, le voy a borrar en el teclado y simulo, vais a ver que se abre. Y en la parte trasera me interesa también que se abra. Y me interesaría que se abriera esta misma distancia de aquí, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es, utilizando la herramienta de editar costura, si hacéis clic derecho
en esta línea de costura, que aquí hay un punto y este punto me interesaría que fuera un punto de segmento en mi patrón, hago clic derecho y vais a ver que hay opciones que son añadir punto en patrón al principio y al final, ¿vale? El principio, para que lo sepáis, para que lo recordéis, es siempre donde está más cerca del piquete, ¿vale? Entonces, el principio de la costura será esta, entonces me interesa este punto, ¿vale? Entonces, clic derecho y añadir punto en patrón al final, ¿vale? Entonces, esto me crea este punto de aquí. ¿Y con esto qué puedo hacer? Saber qué distancia hay aquí para descoser esto, la misma distancia, y que sea homogénea, ¿vale? Para saber una distancia, ya sabéis que podéis veniros a la herramienta editar patrón, hacéis clic sobre un segmento y os aparece esa distancia, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo podría ahora venir aquí, hacer clic derecho con esta misma herramienta y dividir, ¿vale? Y aquí escribirle la distancia que necesitamos que sea, ¿vale? Entonces le puedo poner 132,7 creo que era, bueno, 132 podría estar bien. Hacemos clic OK y veis que ya tengo este punto para tomarlo de referencia, ¿vale? Vuelvo a la herramienta de editar costura y haciendo clic y arrastrando, esta costura baja hacia aquí y puedo utilizar esta distancia en referencia a esta. Entonces veis que me va a salir el punto azul para machear mi distancia, ¿vale? Y saber en qué punto se queda la costura exactamente igual, ¿vale? Y ahora cuando simulemos, hacemos clic en simular o le damos a la barra espaciadora, vais a ver que esta parte ya la tenéis abierta, ¿vale? Ahora que las cosas se empiezan a poner interesantes, recordaros que el Skillup se grabará, ¿vale? Y lo podremos compartir, ¿vale? Después de la sesión, si hay alguien que necesita la grabación, se la podemos compartir, ¿vale? Entonces podéis escribirnos y yo creo que os llegará un email y si no podemos compartirlo, ¿vale? Porque todavía no estamos muy seguros si vamos a seguir poniendo exactamente este mismo vídeo resubido en YouTube, por si alguien quiere este mismo vídeo, lo podemos compartir, ¿vale? Muy bien, vale. Que haya gente escribiendo en el chat me gusta porque así veo que sigue habiendo gente aquí, eso está bastante, bastante bien. Vale, entonces ahora lo que tenemos que hacer es alargar estos patrones, el del delantero y el del trasero, esta misma distancia, ¿verdad? Entonces, para que se alargue solo desde aquí, necesito también este otro punto, ¿vale? Entonces, utilizando esta misma herramienta que estamos utilizando con la de editar costura, clic derecho y añadir punto en patrón al principio, ¿vale? Nos va a crear este punto y ahora nosotros vamos a poder seleccionar, uy, no me lo ha creado, espérame, clic derecho al principio, ahora sí, ¿vale? Con este punto ya solo vamos a poder desplazar esta línea hacia arriba, ¿vale? Entonces, clic derecho en la línea ahora con la herramienta de editar patrón, en este segmento que tenemos aquí, clic derecho y desplazar como contorno de patrón, ¿vale? Desplazamos con contorno de patrón y en este caso no lo voy a estirar demasiado hacia arriba o la distancia que necesitaría desplazarlo, porque como esto está desplazando desde una curva, él va a intentar desplazarlo así, en perpendicular, pero si le damos a extender, lo va a intentar tangente a la curva y no nos interesa, ¿vale? Entonces lo vamos a dejar en perpendicular, voy a darle a que me cree la línea interna porque luego nos va a ser útil, pero en 5 va a estar totalmente bien, ¿vale? Entonces extender, 5 milímetros, crear línea interna perpendicular, ¿vale? Hacemos clic OK y ahora con esta línea que ya nos ha desplazado y utilizando la herramienta de editar patrón, puedo hacer clic y arrastrar hacia arriba, ¿vale? Si queréis que vaya totalmente recto, podéis apretar Shift en vuestro teclado y os va a ayudar a hacerlo totalmente recto, ¿vale? ¿Por qué lo he hecho así? Porque ahora mismo esta distancia la puedo cambiar para que sea la misma que esta, ¿vale? Entonces, si esta es 132,7, puedo utilizar con esta misma herramienta editar patrón, clic derecho en la línea, cambiar longitud y decirle 132,7, ¿vale? Aunque me haga esta forma, no os preocupéis porque al hacer clic OK, este punto nos lo podemos dar para arriba para dejarlo como nosotros queramos, ¿vale? Y una vez así, ya podríamos coser este segmento con este otro segmento, ¿vale? Como son segmentos limpios, podemos utilizar la herramienta de costura de segmento, siempre con los piquetes en la misma dirección, ya sabéis. En el 3D podéis tener la referencia para saber que los hilos no se cruzan. Y una vez estén cosidos, simulamos y le dejamos que se relaje para que se quiten todas las pliegues y veis cómo se queda, ¿vale? Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con el delantero, ¿vale? En este caso no tenemos que crear punto porque tenemos que elevar todo esto hacia arriba, ¿vale? Entonces podemos hacer clic derecho y desplazar contorno de patrón de nuevo, ¿vale? Aquí sí que podemos darle 132,7
¿vale? Y decirle que queremos extenderlo para que vaya un poco más recto si queréis, o podéis dejarlo en perpendicular y luego modificarlo, ¿vale? Al final es un poco lo mismo, ¿vale? Pues simplemente hacéis clic OK y si queréis cambiarlo, por ejemplo, aquí podéis venir, clic derecho en la línea, cambiar longitud y 132,7, ¿vale? Podéis hacerlo de varias formas. Incluso este punto luego si queréis que quede recto lo podéis cambiar, etcétera, ¿vale? No voy a machacar mucho con el final de la mochila, que ya veis que tiene curvas raras y tiene aquí también la misma forma que tenía antes, porque como luego va a ir doblado, no voy a perder mucho el tiempo ahí, ¿vale? Y ya veréis que va a funcionar igual. Entonces simplemente lo que voy a hacer ahora es otra vez utilizando la herramienta de costura segmento, voy a coser este nuevo lado que tenemos con la otra parte que habíamos descosido, ¿vale? Entonces lo que hemos hecho básicamente ha sido extender hacia arriba, ¿vale? Muy bien. A partir de aquí lo que vamos a tener que hacer es, como os he dicho, doblarlo, ¿vale? Y plegarlo hacia este lado, hacia la parte delantera, ¿de acuerdo? Yo lo que suelo hacer en estos casos, y es lo más recomendable, porque esto no es como una manga. Para manga sí que tenemos una herramienta que nos sirve para enrollar, pero claro, enrolla sobre sí mismo, ¿vale? Como si le hiciéramos un doblez a una manga o unos pantalones. En este caso, lo que queremos es aplanarlo y luego hacer pliegues, ¿vale? Entonces es un proceso un poco más manual, pero ya veréis que es también bastante sencillo y os voy a enseñar a hacerlo. Lo primero que voy a hacer es, entre estos dos puntos que tenemos en los laterales, ¿vale? Espera, que cambio de aquí. Entre estos dos puntos de segmento, ¿vale? Voy a crear una línea interna, ¿vale? Conectándolo simplemente. Entonces, utilizando la herramienta de polígono en línea interna, de un punto a doble clic al otro punto, ¿vale? Voy a mostrarlo aquí, que no tengo mostrado las líneas internas, ¿vale? Dentro del toggle bar del 3D, ya sabéis que dentro de la camisetita podéis mostrarlas, así veis dónde están las líneas que estoy dibujando. Y ahora lo que me interesa es tener también aquí una línea vertical, ¿vale? Para plegar y que se achate por los lados, ¿vale? Entonces, voy a coger mi herramienta de editar patrón, voy a hacer clic derecho sobre este segmento que es este de aquí, ¿verdad? Y voy a darle a dividir. En este caso me interesa que se divida justo por la mitad, entonces le voy a dar a división uniforme, ¿vale? La tercera opción y OK, ¿vale? Lo voy a volver a hacer porque hay que hacerlo también en la parte de abajo y luego lo conectamos, ¿vale? Puedo hacer clic derecho aquí. Habría más maneras de encontrar la mitad, ¿vale? Os estoy enseñando varias formas, porque probablemente haya gente que lo haga de otra manera, pero ya sabéis que hay varias maneras de llegar al mismo punto. Entonces, yo hago así, clic derecho en esta línea interna, divido también y división uniforme, ¿vale? Entonces, división uniforme entre dos significa que el punto está en el medio y como ya tengo estos dos puntos, los puedo unir con la línea interna. Este punto con este punto, ¿vale? Entonces, ya veis que básicamente lo que hemos hecho ha sido dibujar esta línea y esta línea en la mitad, ¿vale? Ahora lo que me interesa es, antes de simular, a esta línea darle un ángulo de doblez, ¿vale? Porque lo que queremos es que esta línea doble así, ¿de acuerdo? Entonces, voy a seleccionar la línea con mi herramienta editar patrón de nuevo, selecciono la línea y aquí en el editor de propiedades donde pone doblar, en el ángulo de doblez lo voy a bajar hacia la izquierda para que sea 0, ¿vale? Porque lo que nos interesa a nosotros es que en esta línea, este ángulo de aquí vaya a ser 0 o intente ser 0, ¿vale? Entonces, selecciono la línea, ángulo de doblez, lo bajamos a 0, ¿vale? Y simulamos. Y ya veis que él ya tiende a doblarse para adentro, ¿vale? Ahora lo que voy a hacer a partir de aquí va a ser crear líneas de doblez que las vamos a utilizar de manera temporal para coserlo. Va a tener luego sentido, ¿vale? Lo que voy a hacer es estos dobleces que se haría en la vida real simplemente enrollando con la mano, yo los voy a como si estuvieran cosidos, ¿vale? Para que se mantengan en su posición y una vez esté todo montado, las borraré para que cojan su forma natural, ¿vale? Entonces, como voy a querer que doble dos veces, hay una herramienta bastante guay que es que nos haga iteraciones de una línea, que nos divida espacios según unas líneas de referencia. Entonces, para utilizar esta herramienta tenemos que coger la herramienta editar patrón y voy a seleccionar esta línea, ¿vale? Porque lo que me interesa es que tenga otras dos justo entre ellas, ¿vale? Que nos divida los espacios de manera equitativa. Hago clic derecho en una de esas líneas y nos vamos a ir a distribuir línea interna entre segmentos, ¿vale? Clic derecho, distribuir línea interna entre segmentos y vais a ver que en las opciones la primera que hay, que es la que nos importa, es cantidad de líneas. En este caso queremos 2, ¿vale? Subimos aquí, ponemos 2 en cantidad de líneas y ya veis que nos lo divide en 2 líneas, ¿vale? Hago clic en OK y ya tenemos esas 2 líneas para ser utilizadas. Y voy a hacer lo mismo en la parte trasera.
línea de arriba, línea inferior, siempre con la herramienta de editar patrón, importante, clic derecho y distribuir línea interna entre segmentos de nuevo. ¿Vale? Lo mismo, subimos a 2, ¿vale? Que nos aparezcan las dos líneas y OK. ¿Vale? Muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es hacer costuras temporales, digamos, para cerrarlo. Ya veréis que va a ser doblarlo mucho más sencillo que si lo intentásemos así, porque no, se podría hacer, pero iba a ser un esfuerzo un poco titánico, ¿vale? Entonces, para coser estos segmentos podríamos hacerlo en el 2D, pero creo que es bastante más sencillo hacerlo en el 3D, ¿vale? Entonces voy a coger la herramienta de costura de segmento, que la podéis coger aquí o en el 3D, que ya sabéis que está la misma herramienta, es lo mismo. No hace falta que la cojáis en el 3D si la vais a utilizar en el 3D, ¿vale? Es indistinto. Podéis hacerlo en los dos, ¿vale? Entonces, ahora voy a coger y voy a decir, vale, pues este lo voy a cerrar con el de arriba y el otro se me va a hacer automáticamente. Si simulo ya veis que se cierra, ¿vale? Importante, si está en el extremo, veis que al simular lo que se me hace es que se me queda como redondito, ¿vale? Si yo lo que quiero es que sea totalmente plano, lo que tengo que hacer es seleccionar esa costura, ¿vale? Con la herramienta de editar costura, la selecciono, hago clic sobre ella y en el editor de propiedades, en el doblada, le voy a dar on, ¿vale? Donde pone off. Y al simular vais a ver que él ya se tiende a aplanar, ¿vale? Ahora lo que voy a hacer es coser también las líneas internas, ¿vale? Entonces otra vez con la herramienta de costura segmento, voy a coger esta y esta, importante que vaya en la misma dirección, ¿vale? Tener con cuidado dónde va el piquete, que ya sabéis que en el 3D se ve un poco peor, ¿vale? Entonces, si el piquete aquí va adentro, aquí también tiene que estar en la parte interna, ¿vale? En la parte más cerca al centro, ¿de acuerdo? Cosemos el de arriba, cosemos el de abajo y el del extremo. Y al simular vais a ver que la bolsa cierra como si estuviera cosida, que es al final lo que está, ¿vale? Podríamos, si queréis, también cerrarlo estos dos extremos, ¿vale? Entonces, si queréis, podéis coser este con este. Lo único es que tenéis que tener en cuenta que aquí también habría que ponerle doblada, ¿vale? Le damos a doblada, simulamos y se nos cierran también, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es doblar y coser este, lo que sería el extremo, con esta otra parte, ¿vale? Aquí es un poco complicado porque si nosotros ahora mismo lo que hacemos es directamente simular, se nos va a hacer un buruño, ¿vale? No hace falta que lo hagáis, lo puedo hacer para que lo veáis, pero básicamente, bueno, él se arregla bastante fácil, pero normalmente lo que va a pasar es que se os crea un burruño y hay veces que es un poquito complicado arreglarlo. Entonces os voy a enseñar un truco que es manipular un poco la malla antes de simular, ¿vale? Para que todo vaya a su sitio y es utilizando esta herramienta de aquí que es la de seleccionar malla. Las dos que os recomiendo son estas, la de caja y la de lazo, porque es más fácil ver lo que estáis seleccionando. Yo en este caso voy a utilizar la de caja, ¿vale? Seleccionar malla de caja. Y básicamente esto lo que nos hace es que nos permite seleccionar mallas, ¿vale? Tanto en el 3D como en el 2D. Y luego, al hacer clic sobre ella, nos deja manipularlas, ¿vale? Entonces, yo lo que voy a hacer es seleccionar, digamos, toda esta zona, ¿vale? Puedo hacer un clic y arrastrar en el 3D y veis que en el 2D me aparece, pero claro, la parte trasera no la selecciona. Lo que puedo hacer es añadir más zonas, ¿vale? Veis que si apretáis en el teclado control aparece un menos y si apretáis control y shift a la vez aparece un más. Esto es un poco raro, pero es lo que hay, son los atajos de teclado, ¿vale? Control y shift hasta que os salga el más al lado de vuestro icono y vais a ver que si ahora hacéis las selecciones en 2D, os añade, ¿vale? Porque si lo intentarais añadir ahora en el 2D, os borra la anterior, ¿vale? Por esto es importante. Entonces, hacemos una primera selección, más o menos hasta la primera línea de pliegue, control y alt, y seleccionamos las zonas que faltan, que serían estas dos de los laterales, y esta de la parte trasera. No hace falta que sea exacto a la línea, porque obviamente es curvado, simplemente que sea una zona más o menos recta, ¿vale? Cuando tengamos esta zona seleccionada, hacemos clic en el 3D sobre cualquiera de las zonas verdes que tenemos, ¿vale? Y ahora con el gizmo vais a ver que podemos girarlo y moverlo un poco, ¿vale? No exageréis mucho el movimiento porque entonces lo vais a estirar mucho y luego hay veces que puede dar más problemas de los que quita, pero sí ayudarle un poco para que al simular, ¿vale? Una cosa sí estaría bien. Simulamos y vais a ver que él se pone en su sitio y si hay alguna zona que se queda así un poco trabada, siempre podéis darle un tirón con la mano, siempre que sea poco, y se va, ¿vale? Entonces, he hecho el primer pliegue y ahora lo voy a hacer lo mismo, pero con el segundo pliegue. Voy a coser esta línea con esta para que ya cierre del todo, ¿vale?
Vale. La pregunta de con qué escribimos en la pantalla suele ser bastante importante para la gente. Vale, entonces, como os decía, para seguir el plegado voy a coser esta línea con esta otra, ¿vale? Entonces, otra vez, la herramienta de costura de segmento en 3D y voy a seleccionar esta línea y esta línea. Lo mismo, podéis probar a simular. Si veis que funciona bien a la primera, estupendo, ya veis que se enrolla el solo, y si no, le ayudamos un poco con la herramienta de seleccionar malla, ¿vale? Muy bien, pues ya tenemos la bolsa plegada y cerrada. Vamos a empezar a añadir los trims o los tiradores laterales que tengo preparados para colocar aquí, ¿vale? Entonces, para colocar los trims, vamos a ir a abrir la biblioteca, ¿vale? Vamos a irnos un pasito detrás, que ya sabéis que si hacéis doble clic en esta carpeta que tiene 2 puntos, volvéis un paso hacia atrás y nos vamos a ir a la carpeta número 2, trims, ¿vale? Y veis que solo hay un OBJ guardado, que es el side buckle. Entonces hacéis doble clic sobre él y aquí, importante, cuando aparezca este importar OBJ, ¿vale? El tipo de carga, si le dais a Open, os vais a cargar el avatar que tenemos ya colocado, ¿vale? Entonces, muy importante cambiar de Open a Add, ¿vale? Añadir, ¿vale? El resto, tal cual lo tengo yo, es como va a funcionar, ¿vale? Entonces, tiene que ser añadir, tipo de objeto avatar, las unidades van en milímetros, la escala obviamente no la tocamos, y el eje tiene que ser la Y hacia arriba, ¿vale? Una vez lo tengáis así, hacéis clic OK y os va a aparecer el trim ya en este lugar, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer ahora va a ser crear 2 patrones que nos van a servir de unión con nuestros patrones principales para que además tire de esta parte que va enrollada, ¿vale? ¿Qué pesa menos, OBJ y ZPack? Depende, suele ser OBJ lo que pesa menos, porque al final el ZPack es nativo de CLO y suele tener en cuenta líneas internas, digamos que es un DXF combinado con un OBJ, entonces son polígonos y líneas. Y un OBJ normalmente suelen estar bastante optimizados en cuanto a polígonos, entonces suele pesar menos un OBJ, pero depende también mucho del archivo, ¿vale? Y bueno, estoy viendo ya las preguntas y ya las contesto. Lo he añadido como avatar porque si lo añadiera como trim, tendríamos que vincularlo, digamos, a un patrón y se estaría moviendo y es más tedioso. Si yo, por ejemplo, que no voy a hacer ninguna animación, por ejemplo, con esto y me da un poco igual el movimiento que vaya a tener el trim, prefiero que sea estático, lo añado como avatar porque va a quedar en su sitio y pasar patrones por en medio va a ser bastante más fácil, ¿vale? Simplemente por esto. Muy bien, entonces, ahora que tenemos añadido este trim, voy a seleccionarlo porque hay algo importante que es que por defecto la separación avatar-patrón, digamos el espacio que deja de seguridad, es demasiado grande para lo que necesitamos ahora, que son estos 3 que salen aquí por defecto, que son 3 milímetros, ¿vale? Lo vamos a cambiar y vamos a poner 0,5, ¿vale? Para que podamos pasar de una manera más sencilla un patrón por el tirador, ¿vale? Por en medio, ¿de acuerdo? Muy bien, pues vamos a crear un patrón y lo vamos a coser. Entonces, para crear un patrón, voy a crear un patrón rectangular utilizando la herramienta de crear patrón rectángulo, ¿vale? Y voy a hacer clic izquierdo sobre el fondo para que me permita poner a mano lo que necesito. Entonces, en este caso, la cinta van a ser 35 milímetros de ancho, ¿vale? Y de altura lo vamos a ir cambiando, ya veréis que vamos a ir cambiándolo, pero lo vamos a poner 100, ¿vale? Entonces, 35 milímetros de altura, lo que son 3 centímetros y medio y 10 centímetros de largo. Le hacemos clic OK y nos va a crear el patrón. Importante, es un patrón pequeño que vamos a tener que tener en cuenta que colisiona con un avatar, ¿vale? Y tiene que estar entrecruzado, tiene que tirar, no se tiene que romper y tal. Entonces, la distancia de partículas, que por defecto está en 20, la vamos a bajar bastante, ¿vale? La vamos a bajar a 3, ¿vale? Para que tenga suficiente poligonaje, ¿vale? Como para poder reaccionar de una manera correcta con nuestro trim, con nuestro avatar, con nuestro tirador, como lo queráis llamar, ¿vale? Y luego, otra cosa importante es que la separación patrón, que también involucra el del avatar, es 2,5, que es el que viene por defecto. También lo vamos a bajar a 1, ¿vale? Para que sea más capaz de acercarse a este avatar sin que rompa, sin que vibre, etcétera, ¿vale? Y obviamente lo voy a reforzar, porque ya sabéis que si estamos haciendo una mochila, reforzarlo es importante, ¿vale? Muy bien, entonces, ahora lo que necesito hacer es crear un círculo alrededor para poder meterlo por aquí, ¿vale?
Para hacer esto, voy a utilizar la herramienta de editar patrón y voy a crear dos líneas internas desplazando el contorno del patrón, ¿vale? Entonces, vamos a hacer clic derecho sobre esta línea de aquí y vamos a darle a desplazar como línea interna, ¿vale? Aquí lo que me interesa es que tenga dos líneas hacia arriba, entonces en cantidad de offsets le voy a dar 2 y en distancia vamos a ponerle algo conservador para que tengamos suficiente espacio para luego ponerle o doblarlo o girarlo, que va a ser 15, ¿vale? Entonces ya veis, cantidad de offsets 2, distancia 15 milímetros y nos crea dos líneas a 15 milímetros y 15 milímetros, ¿vale? Hacemos clic OK y ya las tenemos aquí, ¿de acuerdo? Ahora lo que voy a hacer, voy a aproximarla, ¿vale? Voy a coger el patrón y voy a utilizar mi gizmo en el 3D para acercarlo al avatar que tengo del tirador, ¿vale? Y lo que voy a hacer es, en el 3D, con estas líneas internas que hemos creado, voy a utilizar la línea interna de en medio para girarlo, utilizando la herramienta de ajuste de doblez del 3D, ¿vale? Entonces, vais a ver que con esta herramienta, cuando pasemos por encima de la línea, si hacéis clic sobre la línea de en medio, os aparece el gizmo y con la línea roja, que en este caso es la de abajo, vamos a poder girarlo. Lo que voy a intentar hacer es dejar un triángulo que por en medio vamos a intentar pasar el trim o el avatar en este caso, ¿vale? Entonces voy a girarlo un ángulo de más o menos 90 grados, ¿vale? Y ahora, para crear ese triángulo que os digo, lo que vamos a tener que hacer es coger la herramienta de costura de segmento y coser la parte inferior con la línea que está más arriba, ¿vale? Y lo que hemos conseguido es que entre la línea de costura y el doblez hemos creado este triángulo y por aquí en medio me interesa que pase esta parte del tirador, ¿vale? Entonces lo tengo que ajustar un poco en el 3D con la herramienta de mover, ¿vale? Con nuestro gizmo, una cosa así, ¿vale? Tampoco hace falta que sea perfecto, ¿vale? Pero más o menos veis que queda en su sitio. Si veis que hace falta más espacio, siempre podéis coger esta línea, la de arriba del todo, y desplazarla hacia arriba, ¿vale? Y una vez la tengamos, al simular, ¿vale? Vais a ver que os cose y que os cierra, ¿vale? A mí lo que me interesa es que el patrón quede alrededor, ¿vale? Si no queda bien, podéis hacer control Z, mover esta línea de costura hasta que entre en su sitio, ¿vale? Una vez lo tengáis alrededor, veis que aquí está haciendo un pliegue raro y es por esta línea que hemos doblado. Esta línea ya no la necesitamos porque está alrededor, ¿verdad? Entonces cojo esta línea, la suprimo y ya veréis que al borrarla y al simular se queda más redondita, ¿vale? Ahora lo que me interesa, o lo que debemos hacer, es coser la parte superior, ¿verdad? Con esta de aquí, con esta de aquí, ¿vale? Uy, estoy viendo lo de la hebilla, Irene. Al final lo de poner hebillas y patrones y tal, tiene más que ver. Más que con el diseño de la hebilla, que al final también es un objeto 3D y tiene que tener buen poligonaje, tiene que tener polígonos definidos y pequeñitos y tal, con la distancia de colisión que le pongas al patrón y al avatar. Porque si son muy grandes, igual estoy haciendo muchas explicaciones y me voy un poco largo, ¿vale? Perdonadme si me paso de la hora, pero creo que es importante esto para luego cuando lo hagáis vosotros. Si, por ejemplo, esto aquí que le hemos puesto 1 milímetro fuera 2,5, como es por defecto, si este hueco de aquí es menor a 5, ¿vale? Porque es 2,5 por un lado y 2,5 por otro, no sería posible que entrase, porque el programa interpreta que esto no hay un hueco, es una pared, ¿vale? Es un concepto un poco raro, pero digamos que si este hueco de aquí mide 8 milímetros, lo que tú le pongas aquí a este patrón de separación patrón-patrón va a tener que ser menor que 4 porque es la mitad que 8. Y eso contando con que el avatar le pongas 0 entre la separación avatar-patrón, ¿vale? Concepto un poco raro, pero es como funciona el 3D, ¿vale? Son espacios que chocan entre ellos, ¿vale? Bueno, de nada. Voy a seguir, voy a coser, como os decía, esto. En este caso, al ser un patrón que está libre con otro que no tiene puntos, voy a utilizar la herramienta de costura de libre. Voy a coser la parte superior del patrón, que ya veis que en el 3D también me lo referencia, ¿de acuerdo? Con esta línea de aquí que hemos creado antes, ¿vale? Entonces, de aquí abajo hacia acá, hasta el punto azul. Bueno, yo lo he hecho al revés, ya veis que sale torcido, no nos preocupamos, utilizamos la herramienta de editar costura, lo importante es que la distancia sea la misma. Clic derecho e invertir costura, ¿vale? Para que salgan nuestras líneas de costura rectas. Y una vez la tengamos, simulamos y ya vemos cómo empieza a tirar. ¿Que queremos que tire más?
sin problema. Cogemos nuestra herramienta de editar patrón y esta línea superior, que es la que va cosida a la mochila, la bajamos y al simular ella es la que va a ir tirando más hacia arriba, ¿vale? Y lo mismo con el aro o el círculo que está haciendo en el trim. Si vemos que este círculo queda muy holgado, esta línea interna la podemos bajar poco a poco e ir simulando, ¿vale? Y veis cómo ella va apretando, va tensando ese trim. Si vemos que nos pasamos mucho, que veis que aquí ya me estoy pasando, lo volvemos a subir un poco para que quede más relajado y ya lo dejamos en su sitio bien, ¿vale? Vale, muy bien. Vamos a unirlo por la parte de abajo, ¿vale? Para la parte de abajo lo que voy a hacer, ya os voy avisando, perdonadme, me voy a ir un poco largo, ¿vale? Porque quedan todavía un par de cosas, entonces en 10 minutos no lo vamos a terminar, ¿vale? Pero bueno, lo digo por si alguien se tiene que ir, que sepáis que luego va a quedar grabado y para los que no, pues más aprendizaje que tenéis, más tiempo de aprendizaje, ¿vale? Vale, voy a utilizar este mismo patrón que hemos creado aquí, pero para colocarlo abajo, ¿vale? Entonces nada, simplemente con la herramienta de mover patrones, selecciono el patrón, hago control C, control V, ¿vale? Copiar y pegar de toda la vida, ya sabéis que podéis hacer clic derecho, copiar y clic derecho, pegar, ¿vale? Importante, cuando copiáis, pegáis, os aparece en otro lugar en el 3D, me lo voy a traer aquí, lo voy a rotar y voy a utilizar el loop para colocarlo dentro del avatar, ¿vale? Entonces, cuando simule, ya queda en su sitio, ¿de acuerdo? Voy a dividir también este patrón, ¿vale? Luego le vamos a hacer un bolsillo, voy a intentar hacerle un bolsillo, entonces voy a dibujar una línea interna aquí también para cortar y coser. Entonces voy a coger la herramienta de polígono línea interna y a la altura del círculo donde he hecho el clic, puedo hacer una línea interna aquí, por ejemplo, ¿vale? Entonces ahora con esta línea interna, con la herramienta de mover patrones, clic derecho sobre ella y cortar y coser, ¿vale? De manera en que ahora si quiero coser, puedo coser esta parte con esta otra línea, ¿vale? Voy a rotar este patrón porque está aquí rotado y así ya en la parte de abajo con la de abajo, ¿vale? Y otra vez utilizando la herramienta de costura libre, voy a coser esta parte de abajo, ya veis que es esta, con esta otra, ¿vale? Igual queda demasiado tirante, ¿vale? Veis que aquí tira demasiado, entonces lo mismo que hemos hecho antes, con la herramienta de editar patrón, cojo esta parte de abajo y la alargo un pelín para que se relaje, ¿vale? Para que deje de tirar tanto, ¿vale? Vamos a hacer lo mismo para el otro lado, pero lo más complicado va a ser volver a poner el trim, porque al final los otros patrones los podemos hacer simétricos. Entonces, con la herramienta de seleccionar, de mover patrones, voy a coger estos dos patrones y hacemos lo mismo que con la simetría de antes. Clic derecho y patrón simétrico con costuras, que es control D, el atajo de teclado, ¿vale? Clic derecho, patrón simétrico y los colocamos al otro lado. Lo bueno de utilizarlos así es que se colocan en su sitio. Lo único malo es que, bueno, se les va el refuerzo, pero bueno, seleccionáis, clic derecho y reforzar. Y ahora lo que vamos a hacer es añadir otro trim para ponerlo aquí, ¿vale? Para poner otro trim, nada, nos vamos a la biblioteca y este sidebuckle que tenemos, hacemos clic y arrastrar, guardar de vez en cuando el proyecto, es mi consejo. Y aquí, acordaros, no darle a Open, darle a Add, ¿vale? De añadir, porque si no se va a borrar los otros dos y va a ser un problema volver a ponerlos otra vez. Entonces, darle a añadir y lo mismo, avatar, milímetros, Y hacia arriba. Le dais a OK y lo malo es que se os va a colocar en el mismo sitio. Pero bueno, voy a cerrar la biblioteca, voy a seleccionarlo, lo voy a rotar y lo voy a colocar en su sitio. Aquí lo único que tenemos que tener en cuenta es que entre dentro de los huecos que ya tenemos creados del otro lado, ¿vale? ¿Vale? Aquí ya veis que están colocados igual que en el otro lado. Y aquí lo único que tenéis que tener en cuenta es que como hemos añadido el avatar nuevo, bueno, yo en este caso he movido el que ya habíamos colocado, pero uno de los dos, ya vais a ver que cuando seleccionéis uno de los dos va a tener la separación avatar patrón 3. Esto recordad que lo tenéis que cambiar a 0,5, ¿vale? Y una vez lo tengáis colocado, podéis simular y que el otro lado se vaya a su sitio automáticamente, ¿vale? Vale. Muy bien, pues ya tenemos estos dos laterales. Vamos a colocarle ahora unos patrones, unos tiradores que vayan unidos con unos botones, ¿vale? Para hacer un recuento de lo que nos queda, es unos tiradores que van con dos botones aquí en la parte delantera, ¿vale? Dos así.
le vamos a abrir una cremallera en el centro y le vamos a crear aquí 2 bolsillos. Y luego el resto es poner materiales y poner ítems. Pero vamos, que yo creo que eso más de 5 minutos no van a ser. Entonces, como os decía, voy a crear 2 patrones aquí en el delantero, rectangulares. Entonces, otra vez con la herramienta de crear patrón rectangular, ¿vale? La herramienta de rectángulo, vengo aquí, hago clic izquierdo y le voy a decir que sea 25 de ancho y de largo que sean unos, no sé, 70. Luego ya sabéis, ya habéis visto que se pueden cambiar, entonces voy a ponerle 25 y 70, ¿vale? Entonces, lo que me interesa a mí ahora es que la forma de este patrón sea redonda por abajo, ¿vale? Para hacer esto hay una herramienta que es la de curva suavizada, pero si hacemos curva suavizada vamos a tener que meterle la distancia que tenemos, ¿vale? Os voy a enseñar un método que es quizás más rápido o que no tienes que teclear, ¿vale? Con la herramienta de editar patrón, clic derecho en esta línea inferior del patrón, le damos a dividir y lo dividimos de manera uniforme, ¿vale? Que la cantidad de segmentos sea 2 para que nos cree un punto en el centro. Hacemos clic en OK. Y ahora, si nos vamos a nuestra herramienta de curva suavizada, vais a ver que si yo hago clic y arrastro desde la esquina, ¿vale? Hace de límite ese punto y va a ser mucho más fácil para mí crear esa curva perfecta abajo con ese punto en el centro que hemos creado, ¿vale? Importante, como hemos creado un patrón, obviamente la distancia de partículas está en 20, ya veis que aquí se nos crean unos triangulazos increíbles, ¿vale? Entonces seleccionamos el patrón y distancia de partículas, como es un patrón muy pequeñito, le voy a poner 3 también, ¿vale? No tengáis miedo de poner distancia de partículas bajas en patrones bajos desde el principio, porque el ordenador no le va a costar al ser muy pequeño, ¿vale? No hay demasiados polígonos, ¿vale? Entonces, ya tengo aquí este patrón, le voy a crear un circulito aquí en el centro, ¿vale? Entonces, con la herramienta de elipse interna, que es la R es el atajo de teclado, yo no lo utilizo mucho, la verdad, pero bueno, elipse interna, nos venimos a donde queramos colocarlo, ¿vale? Voy a utilizar estos puntos y el del centro de referencia, hago clic izquierdo y necesito un circulito que sea de 10 milímetros o 1 centímetro de diámetro, ¿vale? Hago clic en OK y ya tengo mi circulito creado. Importante, ya sabéis, como es un patrón nuevo, no está reforzado, me vengo aquí y lo reforzamos, ¿vale? Podemos acercarlo un poco si queréis para saber dónde va a ir. Entonces voy a venir por aquí. Y ahora lo que voy a necesitar es otro círculo para ponerlo en la parte delantera, que sería aquí, ¿vale? Una cosa así parecida por aquí, para coserlo. ¿Por qué lo estoy cosiendo y no estoy poniendo un botón? Porque como va a ser un botón de presión y puede ser que necesite que tenga más tensión o menos tensión en la mochila, al final no es un patrón definido, no lo he testeado, con un botón sería más complicado hacer pruebas. En este caso va a ser más fácil porque si ahora nos cogemos nosotros y nos decimos elipse interna y lo creamos aquí, ¿vale? Y le damos también a que sean 10 milímetros, cuando yo cosa este círculo que he creado aquí con este del patrón, ¿vale? Va a ser mucho más fácil, por ejemplo, moverlo y decirle, vale, está muy tenso, pues cojo este círculo y me lo llevo más para arriba. Y es una manera mucho más manual y mucho más gráfica de ver qué pasa con tus patrones, cómo se tensan, cómo no, etcétera, ¿vale? Entonces ahora lo que necesitamos hacer es coser este círculo con este círculo, ¿vale? Para unir formas cerradas que son iguales, como en este caso, podéis utilizar la herramienta de costura libre, ¿vale? Y hacer doble clic sobre un punto. Entonces, si por ejemplo de este círculo yo hago doble clic en el punto superior, veis que automáticamente coge todo el perímetro y en este otro punto, en este otro círculo, si le doy al punto de arriba también doble clic, lo cose perfecto. Digamos que cose perímetro con perímetro en la misma dirección, ¿vale? Entonces ahora solo nos quedaría coser esta parte de aquí arriba con esta de aquí, ¿vale? Entonces, si queréis saber qué línea es la que tenéis que coser, porque aquí es un poco difícil porque está plegado, ya sabéis que en el 3D, con la herramienta de seleccionar mover, clic en el patrón, os va a aparecer un punto, entonces ya sabemos que esta es la línea donde la tenemos que coser, ¿vale? Para que sea más fácil, voy a rotar este patrón, le puedo dar otra vez por si se me ha olvidado, ¿vale? Veo que es aquí, entonces cojo la herramienta de costura libre, le digo, vale, de aquí hasta aquí, y esta línea que ya veis en el 3D, que es la que me está referenciando, necesito que vaya de aquí también hasta aquí, ¿vale? Y una vez tenga cosidas las dos, simulo y, bueno, en este caso veis que queda muy tenso porque él solo atraviesa, ¿vale? Si es tan tenso que lo atraviesa, voy a hacer control Z y voy a incluso acercar un poco el patrón para que no se vuelva tan loco antes de simular y con la herramienta de editar patrón voy a alargar el patrón, ¿vale?
que ahora ya veis que al simular ya está un poquito más relajado. Y a partir de aquí ya sí que podría incluso tensarle, ir tensándole para que cree un poquito de tensión en esas líneas, ¿vale? Una vez tengamos el de un lado, como ya sabéis, todo está simetrizado, puedo seleccionar el patrón, clic derecho, patrón simétrico con costuras y en el otro lado va a aparecer automáticamente. Lo voy a reforzar y al simular ya lo tengo colocado en su sitio. ¿Vale? Una vez ya tengamos colocados en los laterales, que son los trims, o bueno, en este caso los tiradores o los enganches, y la parte delantera que cierra esta apertura, podríamos quitar todas las costuras que hemos hecho de manera temporal aquí. Entonces, todas estas líneas internas que tienen costuras, con la herramienta editar costura, puedo seleccionarlas y borrarlas, ¿vale? Para que una vez borradas y simulamos, ¿veis? Se abre de una manera más natural. Sigue estando cerrado porque al final le hemos puesto una tensión, está cerrado con unos enganches, pero ya no tenemos ese cierre perfecto porque al final lo que nos interesa, que parezca una mochila que está enrollada, ¿vale? Muy bien. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es hacer la cremallera que va abierta por el centro, porque de hecho ya habéis visto que al final, por mucho que es una mochila enrollable, como tiene esta forma, sería imposible meter por aquí cosas que son así de grandes. Entonces necesitamos una apertura que abra, ¿vale? Entonces, para que sea una cremallera, por ejemplo, de 1 centímetro de ancho en total, de 10 milímetros, lo que voy a hacer es utilizar un punto de referencia aquí. Entonces, utilizando la herramienta editar patrón, hago clic derecho sobre el patrón, divido y aquí en la línea amarilla, que ya veis que es esta a la derecha, le voy a poner 5 milímetros, ¿vale? O 0,5 centímetros si estoy trabajando en centímetros, ¿de acuerdo? Hago clic en OK, ya tengo mi punto de referencia y ahora me voy a venir a polígono línea interna, ¿vale? En polígono línea interna hago clic en mi punto, me voy para abajo, ya sabéis que podéis utilizar Shift si queréis que vaya perfectamente recto. Voy a crear otro aquí y ahora otro que vaya al centro, ¿vale? Entonces ya veis que aquí podéis tener la referencia de hasta dónde va a llegar vuestra cremallera, ¿vale? Si la queréis más larga, sin problema, os venís a la herramienta editar patrón y con la línea interna la bajáis para hacerla más larga, ¿vale? Lo que necesitéis o lo que queráis o lo que os guste, ¿vale? Vale, digamos que aquí me parece bien, ¿vale? Lo que necesito ahora es esta línea que hemos creado, esta línea interna, es la que me va a ayudar a cortar, ¿vale? Entonces, con la misma herramienta de editar patrón, puedo hacer doble clic sobre la línea para que me seleccione todo. Entonces, si hago doble clic, me selecciona todo, ¿vale? Y, uy, dejarme que mueva este punto porque veo que se me ha desolapado aquí, a su sitio, ¿vale? Y ahora puedo hacer doble clic, clic derecho sobre las líneas y cortar, ¿vale? En este caso no me interesa cortar y coser porque este patrón lo voy a eliminar, ¿vale? Una vez esté cortado, veis que es individual, me voy a la herramienta de mover patrones, selecciono todo el patrón y lo borro, ¿vale? Suprimir en el teclado y ya me queda este hueco, ¿vale? Una vez tengamos el hueco, vamos a poder poner nuestra cremallera. Voy a irme a la herramienta de cremallera, ¿vale? Y aquí sí que es importante que en el 3D tenéis que estar viendo, esto es una cosa un poco rara, pero tenéis que estar viendo más o menos el comienzo, sé que aquí es difícil porque está enrollado, de dónde queréis poner la cremallera, ¿vale? Entonces, en mi caso, si quiero empezar aquí, por ejemplo, veis que tengo que tener el 3D como enfocado a ese lugar. Es una cosa un poco rara, pero es como funciona, ¿vale? Veis que ahora si me voy al 2D, me sale este punto azul, entonces le puedo decir que desde aquí va a ir bajando, ¿verdad? Hasta esta apertura, doble clic para seleccionar, digamos, el primer lateral, ¿vale? Y ahora en la misma dirección, pues desde esta esquina hasta abajo, donde me salga este punto azul, clic en el punto azul y ya me crea mi cremallera, ¿vale? Importante, ahora que la tenemos justo creada, en el editor de propiedades aparecen las propiedades de esta cremallera, ¿vale? Veis que el ancho total por defecto es 9, en nuestro caso lo hemos hecho para que sea de 10, ¿vale? Para que sea 1 centímetro, ¿vale? Y no os preocupéis porque si os aparece un lado oscuro, es que las normales se han invertido, pero no hay problema, ¿vale? Seleccionáis la herramienta de seleccionar mover, clic derecho en el lado oscuro y le dais a voltear cara, ¿vale? El lado oscuro, ¿eh? Le dais a voltear cara y ya os aparece bien, ¿vale? Una vez simuléis, pues la cremallera está cerradita, ¿vale? Cosa importante, la cremallera la hemos creado al revés, ¿vale? Que es lo que me ha pasado a mí. El tirador debería estar aquí, ¿vale? Pues hacemos clic en el tirador en el 3D y en el editor de propiedades nos aparece invertir dirección de cremallera. Damos clic a on y aquí tenemos ya nuestra cremallera para girar esto con el gizmo y ponerla en su sitio,
¿vale? ¿Vale? Ya estamos casi ahí, ¿vale? Vamos a crear solo los bolsillos laterales y ya empezamos a poner materiales, ¿vale? Entonces, para crear los bolsillos laterales, lo que voy a hacer es copiar y pegar este patrón, ¿vale? Pues lo voy a hacer un poco más grandito para que tenga un poquito de, para que oscile, ¿vale? Para que se abombe un poquito. Entonces voy a coger este patrón, voy a hacer control C y control V, sin más, ¿vale? Con la herramienta de seleccionar patrón, la de mover patrones, perdonadme, lo voy a hacer grande, ¿vale? Si hago selección, hago clic izquierdo para escalarlo un poco y antes de soltarlo hago clic derecho, ¿vale? Le voy a decir que sean 105% más grandes. Lo podría hacer solo en ancho, lo sé, pero bueno, porque sea más fácil, ¿vale? 105% dando una anchura en altura, podéis poner el que queráis, no va a haber ningún problema, ¿vale? Y ahora lo vamos a coser con la herramienta de costura libre, ¿vale? Solo por abajo, ¿vale? Haciendo una U, porque al final nos interesa que la parte de arriba esté abierta. Y aquí lo mismo, ¿de acuerdo? En este caso no voy a decirle que la línea de costura sea doblada, porque lo que me interesa es que se abombe, ¿vale? Que salga para afuera, no que esté totalmente plano, ¿vale? Entonces le voy a dejar que haga lo que él quiera, ¿vale? Y como solo tengo un lado, importante, dejarme que mueva esto un poco, voy a duplicarlo con simetría. Entonces hago clic derecho, patrón simétrico con costuras y lo coloco en el otro lado, ¿vale? Y una vez lo simuléis, ¡pum!, ya tenéis vuestro bolsillo. Si este no sale con refuerzo, lo reforzamos y ya tenemos nuestros bolsillos, ¿vale? Entonces, esto sería lo que sería el flujo natural que hay para crear patrones, o bueno, que os he preparado para hoy para crear patrones con una mochila. A partir de aquí va a ser añadir detalles, añadir materiales y tal, ¿vale? Entonces, lo primero que voy a hacer es coger todos mis patrones y quitarles el refuerzo, ¿vale? Ya me interesa que empiecen a verse los materiales, ¿vale? Dentro de la biblioteca, dentro de la carpeta que os he enviado, si vais un pasito para atrás, veis que la tercera carpeta es materiales y os he preparado varios materiales. Vamos a darle a todos, ¿vale? Voy a ir haciendo doble clic en todos los materiales que tengo, ¿vale? Que en total son 5, para que nos aparezcan en nuestro navegador, ¿verdad? Y los vamos a empezar a aplicar, ¿vale? Podéis aplicarlos tanto como haciendo una selección de los patrones y dándoles al icono de la flechita, como haciendo clic en un material y arrastrándolos, ¿vale? Entonces ya veis que tenemos PVC, que tenemos main y second, ¿vale? Básicamente son el mismo material pero con distintos colores, por si queréis hacer distintas combinaciones. Entonces, por ejemplo, el principal lo pongo aquí en el delantero, en el de abajo, luego el secundario, el PVC second, lo puedo poner aquí en este lateral, el main, por ejemplo, en estos laterales arriba, el second en la parte de abajo, ¿vale? Aquí podéis ir probando. Hay uno que se llama malla lateral, que es para estos bolsillos que hemos hecho, que ya vais a ver que tiene un mapa de opacidad, que tiene una malla, ¿vale? La parte trasera le podemos dar este material que he puesto espalda, por ejemplo, ¿vale? Y luego el resto que son estas cintas, lo voy a poner con este que pone aquí, que pone cintas PVC, ¿vale? Y lo añadimos, ¿vale? Entonces, una vez tengamos colocados todos los materiales, ya sabéis que si ahora simulase, cambia un poquito la disposición porque al final hemos cambiado los materiales, cómo se ven los materiales, ¿vale? Aprovechando que he cambiado todo esto, voy a cambiar el color de la cremallera, ¿vale? Entonces, si hago clic en la cremallera, sabéis que podemos elegir entre distintos presets o preajustes. Podemos darle, por ejemplo, uno que sea nylon, ¿vale? Y una vez cambie, vamos a poder cambiar también los colores tanto de los dientes como de la cinta, ¿vale? Un poquito más abajo en el editor de propiedades, veis que tenéis dientes, pues le voy a dar, por ejemplo, un color oscuro aquí dentro de donde pone color, si hacéis clic aquí en el cuadrado, ¿vale? Y dentro de cinta voy a ponerle también un color oscuro para que no desentone, por ejemplo, este que tengo guardado, ¿vale? Y así va un poco ya a juego, ¿vale? Y el tirador lo mismo, hacemos clic en el tirador, nos van a salir las propiedades de este tirador. Lo voy a hacer un poco más grande, ¿vale? Si le cambiáis aquí el calibre, si lo ponéis en 5 va a ser un poquito más grande, podéis incluso cambiar la forma del tirador si quisierais, ¿vale? Y le podéis cambiar el material. Si por ejemplo aquí en material le ponéis otro tipo, le voy a poner por ejemplo plástico para que sea más brillante, luego se verá de otra manera. Es verdad que esto va a tener más en cuenta si lo hiciéramos un render, pero aquí es una manera visual un poco más simplificada, ¿vale? Bueno, simplemente para que todo tenga un poquito de cohesión y tenga sentido, ¿vale? Muy bien, ahora que ya lo tengo casi terminado, ya no me interesa ver las líneas internas, que son estas líneas rojas, me voy a venir aquí, voy a quitar las líneas internas y aquí en el modo de visión le voy a decir que me enseñe textura y grosor para que me enseñe cómo de gruesos son los patrones, ¿vale? Y que se vea un poquito mejor, ¿vale?
Ya tendríamos lo que es la base con nuestros materiales. Ahora lo que vamos a hacer va a ser seguir añadiendo detalles. Entonces, un pasito para atrás en nuestras carpetas. Las siguientes son gráficos, ¿vale? Número 4. Hacemos doble clic en gráficos y lo mismo, vamos haciendo doble clic en cada uno de ellos, ¿vale? Para que nos aparezcan dentro del navegador, ¿de acuerdo? Y para los gráficos simplemente escogerlos y arrastrando, ¿vale? Veis que hay uno que se llama 4 bandas BAG. Si hacéis clic y arrastráis a cualquiera de los patrones, os va a aparecer el gráfico en este patrón, ¿vale? No voy a entrar muy a fondo en editar aquí gráficos y tal, simplemente cómo se colocarían para dejarlo un poco terminado, pero ya que tenéis los materiales, si queréis trastear y editarlo y tal, podéis hacer las pruebas que queráis, ¿vale? Voy a poner este que pone reflector aquí en el lado, entonces, por ejemplo, lo puedo girar, ¿vale? Veis que cuando usamos esta herramienta, la de gráfico, o añadimos un gráfico, automáticamente nos cambia la herramienta de editar gráfico del 2D, ¿vale? Si queremos, por ejemplo, que un gráfico esté en dos patrones simétricos, podemos hacer clic derecho sobre ese gráfico y duplicar en patrón simétrico, ¿vale? Y así nos aparece en el otro lado. Y por último tenemos un CLO aquí, un logo de CLO, que bueno, lo puedo poner aquí para que se vea quiénes somos y que aparezca en su sitio, ¿vale? Siguiente detalle que os tengo preparado. Debajo de gráfico, el número 4, tenemos botones. Hacemos doble clic, nos va a aparecer aquí botones de presión. Y básicamente es un botón plano que lo podemos colocar justo encima de donde hemos colocado nuestra costura para que aparezca a modo de detalle, de manera que de manera visual aparezca como un botón de presión, pero luego cambiarlo sea como cambiar una costura, ¿vale? Entonces veis que ya tengo aquí mi botón de presión. Me vengo a mi herramienta de botón en el 3D y me vengo al patrón en el 2D para hacer clic, pam, y me aparece mi botón de presión. Y en el otro lado igual. Pam, ya tengo mis dos botones, ¿vale? Vale, ahora, siguiente, pespuntes, ¿vale? Número 6, debajo en la siguiente carpeta es pespuntes. Hacemos doble clic, nos van a aparecer también los pespuntes aquí. Es un pespunte que os he preparado también con relieve en 3D, que bueno, ya sabéis que como todos los materiales estos ya los tenéis, podéis trastear y podéis utilizarlos, pero básicamente lo que es que aquí al final en las propiedades le he puesto un mapa de normales para que tenga como un efecto de volumen, ¿vale? Entonces me voy a venir a la herramienta de pespunte libre en el 2D, ¿vale? Y voy a colocar pespuntes por todas las partes delanteras, por ejemplo. Se colocan como una herramienta de costura libre, entonces me vengo aquí, los voy poniendo y ya veis cómo van apareciendo aquí los pespuntes con ese volumen, ¿vale? Lo puedo colocar, por ejemplo, en la cinta o en todos los patrones, ¿vale? Y por último, lo que vamos a añadir en cuanto a detalles son los packerings, que esa es la siguiente carpeta, que básicamente es una arruga ficticia que le vamos a colocar para que parezca que el material no es tan plano, ¿vale? Entonces, cuando tengamos el packering, veis que aquí al hacer doble clic nos aparece packering mochila, se colocan con la herramienta de fruncido libre, bueno, packering fruncido, ¿vale? Y se colocan exactamente igual a como hemos colocado los pespuntes. Hacemos clic, hacemos una línea y vais a ver que nos van a ir saliendo nuestro packering. El packaging aquí es un poco extremo el que os he preparado, ¿vale? En el render se ve mejor porque se ve menos exagerado, pero si lo que queréis es que se vea bien aquí también en el visor 3D que tenemos, lo que vamos a hacer es dentro del navegador del 3D, del packaging, bajarle dentro del mapa de normales, bajar la intensidad, que veis que está a 10, y la anchura, que es demasiado ancha, también bajarla. Entonces, por ejemplo, podemos decir que la intensidad sea solo 1, para que sea un poco más transparente, y que la anchura sea 6 o 5, una cosa así. Entonces veis que es un detalle más sutil, ¿vale? Que no se carga tanto el visor, pero sí que tiene un poquito de packaging ahí cerca de los pespuntes, ¿vale? Y por último, la última carpeta es la 8, que es la de asas, que si hacéis doble clic veis que tenéis dos archivos. Uno es un ZPack, que son unas asas que solo tienen patrones, y el ZProject son patrones más unos avatares que son los de unión del centro, por ejemplo, los tiradores de las cinchas, ¿vale? Que es el que vamos a utilizar. No los vamos a coser, va a ser solo de manera gráfica para colocarlos, ¿vale? Lo podréis hacer si quisierais, de hecho ya lo tenéis, pero simplemente para completar un poco la mochila y que se vea cómo queda. Entonces voy a coger este archivo que es asas mochilas ZPRJ, hago clic y arrastro, si queréis guardar podéis guardar,
Y aquí, otra vez, muy importante, si le dais a abrir, os cargáis todo lo que tenéis hecho, ¿vale? Entonces, tener cuidado, darle a añadir, ¿vale? Modelo, avatar, render, properties, todo lo que queráis. Hacéis clic en OK y os van a aparecer. Os van a aparecer giradas, ¿vale? Porque están en otro ángulo, pero veis que como aparecen seleccionadas directamente, lo que puedo hacer es, con el mismo gizmo, voy a moverlo para, más o menos para emplazarlo. Se podrían coser, pero bueno, ya me estoy pasando del tiempo un poco. No quiero tener aquí toda la tarde, entonces bueno, si queréis podéis seguir a partir de aquí, ¿vale? Entonces, las asas se podrían colocar y coser a las líneas que tenemos creadas de nuestra mochila principal. Y lo mismo con estos buckles, estos tiradores o estos trims, ¿vale? Que están creados por aquí. Lo mismo, podemos utilizar nuestro gizmo en el 3D para ir colocándolos en su sitio. A ver si los clavo más o menos para que veas cómo quedan. Hop, una cosa así, ¿vale? Entonces ya tendríamos nuestras asas con nuestros tiradores y toda la mochila que hemos creado, ¿vale? Em, Importante, esto ya es un consejo personal que os doy si en el caso de que queréis que vuestras mochilas queden más realistas, porque al final, como nosotros lo que tenemos es un avatar muy inflado dentro que rellena mucho la mochila, cuando vayáis a hacer un render de esto, cuando lo tengáis terminado, parece un bloque, no tiene caída de tejido, no tiene nada. Yo lo que suelo hacer, bueno, en este caso las asas no están cosidas, entonces las voy a congelar para que no caigan, pero el resto sí. Es ocultar todos los patrones, ¿vale? Podéis seleccionar todos los patrones, clic derecho y ocultar el patrón 3D. Y el avatar, escalarlo un poco a una escala inferior, ¿vale? Entonces podéis veniros, hacer selección sobre él en el 3D, le dais a este iconito del cuadrado que es el de escalar y escaláis, nada, un toque para abajo, un poquito, solo un pelín, ¿vale? De manera que cuando ahora ya tenemos nuestro patrón así y lo simulamos, se va a desinflar un poco, os va a dar una caída un pelín más natural de lo que sería una mochila tan inflada a algo que podría ser un pelín más realista, ¿vale? Entonces voy a quitar esto para que tengáis por lo menos una buena imagen al final de la mochila, ¿vale? Y esta sería la mochila final ya preparada para hacer un render, hacer distintos colorways, etcétera.